Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video acá en YouTube. La idea de hoy es mostrarles mi proceso de trabajo para bocetar un árbol, que en este caso vamos a hacer un árbol de fantasía. Yo lo que hice fue recolectar algunas referencias de un sitio web que se llama unsplash.com. Las puse acá en el lienzo de trabajo y a lo largo del video vamos a estar viendo distintos conceptos de cómo es mi proceso de trabajo al momento de ir bocetando un árbol. En la primera parte lo que vamos a ver ahora es el tema del dibujo de la figura básica, que es el cilindro. El cilindro y cómo dibujarlo en perspectiva. Siempre que vayamos a hacer un árbol, vamos a partir de un cilindro como forma principal y a partir de ahí vamos a ir agregando las grandes ramas y después las ramas más pequeñas en distintas direcciones. Y es importante entender este concepto para poder dibujar cualquier árbol que querramos y representarlo de la mejor forma posible en el espacio 3D. Si bien el canvas es 2D, la idea es siempre tener en la mente lo que estamos dibujando, cómo se vería eso en el espacio. Yo lo que estoy haciendo ahora es, justamente dibujar un cilindro y hago lo que es la línea del horizonte. También la plasmo ahí en el dibujo para ubicarla y para decir, bueno, el cilindro se ubica en el espacio en este lugar. Vamos a ver lo que es la parte, digamos, de la parte superior del mismo. Ahora, ¿qué pasa si el cilindro lo dibujamos en otro, o sea, más atrás en el espacio? ¿Cómo se vería eso? Bueno, no estaríamos viendo la parte superior del mismo, que es esta parte que señalo acá no la veríamos, y si no veríamos una curvatura en este sentido. ¿Por qué? Porque la línea del horizonte representa la altura de nuestros ojos y todo lo que esté por arriba de la línea del horizonte vamos a ver la cara inferior, y todo lo que esté por debajo de la línea del horizonte vamos a estar viendo la parte superior del objeto, en este caso el cilindro que estamos dibujando. Por ejemplo, yo ahora dibujé un cilindro arriba donde veríamos la parte inferior del mismo. Un tema a tener en cuenta en el boceto de un cilindro o de las ramas más adelante es la curvatura del objeto, que le da un aspecto 3D en el dibujo. Es decir, yo tengo el hábito por ahí de a las formas o a la silueta que voy dibujando hacerle determinadas líneas que vayan envolviendo el objeto, el dibujo en sí, para darle esa sensación de tridimensionalidad. La curva va a ser cada vez más recta a medida que se acerca a la línea del horizonte, y va a ser justamente más curva a medida que se aleja. Yo ahora voy a hacer un ejemplo de cómo, por ejemplo, a medida que nos acercamos a la línea del horizonte, es prácticamente una recta, y a medida que vamos alejándonos hacia abajo o hacia arriba, esa curva se acentúa. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más de la parte inferior o superior del objeto cuanto más alto o más abajo esté de nosotros. Entonces, una vez que entendamos el dibujo de un cilindro de su forma básica y cómo se dibuja cuando está por arriba de la línea del horizonte o por debajo, podemos practicar el cilindro ubicado en el espacio con distintas direcciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si dibujamos un cilindro que tiene esta dirección hacia la derecha o hacia la izquierda, que va al medio diagonal? Esto imaginándonos que van a ser futuras ramas de nuestro árbol. ¿Qué pasa si ahora la dirección es para el otro lado? Yo siempre al momento de hacer un cilindro, por ahí va a sonar medio obvio esto porque se está viendo, pero dibujo dos líneas paralelas y después le hago el circulito en la parte de adelante y la curvatura en la parte trasera. Circulito, curvatura. No quiero decir que no quiero con esto disminuir
o simplificar el tema de cómo dibujar un objeto en 3D, pero para hacer el cilindro de esta manera de forma rápida y las ramas es algo que me ayuda a decir, bueno, se dibuja de esta forma y lo voy replicando en distintas posiciones. Esto es lo que les decía antes, dibujo una línea vertical, una línea paralela, luego dibujo la curvatura inferior y luego hago un óvalo en la parte superior, que ese óvalo va a ir cambiando según esté en perspectiva. Y luego desde ahí podemos practicar cómo serían los cilindros conectados al cilindro principal con distintas direcciones simulando las ramas. Y esto es una buena práctica para empezar a dibujar cualquier árbol en 3D. Yo ahora este dibujo lo estoy haciendo desde la imaginación. Simplemente hice un cilindro más grande en el centro y luego los costados fui sacando distintas direcciones que van a ser como ramas. Obviamente un árbol no luce de esta manera, pero ya vamos a ver más adelante cómo estos conceptos los vamos a ir aplicando. Por ejemplo, acá mismo hacemos como un brazo más extenso, ya con forma más parecida a una rama. Lo importante de cuando dibujes algo o bocetes siempre es, por lo menos desde mi punto de vista, contar con ciertas referencias que te sean de guía, que te sean de utilidad. Como dije al comienzo, puedes utilizar un sitio como el que utilicé yo, que es unsplash.com, u otro que también uso a veces, que se llama pixabay.com, que son imágenes gratuitas y las puedes utilizar para tener como referencias, entre otras cosas. Bueno, acá ya tenemos dibujado el boceto de esta práctica. Vamos a pasar ahora a la parte 2, que tiene que ver con esto de las imágenes y que es todo lo que es recolección de referencias para enriquecer el trabajo que hagamos, para contar con bueno, imágenes que nos sirvan de guía. Y bueno, siempre es importante contar con una buena cantidad de imágenes como referencias. Lo que vamos a hacer igualmente a continuación es estudiar estas referencias. Y yo empecé por una imagen que es la más simple de todas las que junté, que son estos árboles que están en línea paralela al costado de un camino con una considerable fuga en el centro, y bueno, se nota bastante la perspectiva. Entonces, volviendo al punto que vimos al principio de la construcción del cilindro, vamos a empezar a estudiar estos árboles, ¿no? Va a ser un estudio bastante rápido, la idea es que vos lo puedas practicar con las referencias que juntes, pero bueno, que puedas deconstruir las formas que hacen a ese árbol, a esas ramas, y puedas entender también y asimilar mejor la idea. Yo acá estoy trazando primero las líneas de contorno del árbol, de este árbol en cuestión, y luego estoy trazando las líneas que envuelven al cilindro y cómo se irían viendo a medida que nos alejamos de la línea del horizonte hacia arriba. Cada vez se van acentuando un poco más, cuanto más arriba estén. Una cosa es dibujar un árbol en donde solo haces las líneas de la silueta, del contorno, que quizás te dé un resultado un poco más 2D. Y otra cosa es cuando le empezás a agregar las líneas de la forma, que luego te van a servir para pintarlo, en donde le vas a dar también un aspecto más tridimensional y al mismo tiempo estás entendiendo cómo se comporta esa forma dentro de, bueno, en este caso dentro de esta fotografía del espacio. Sobre la izquierda vuelvo a repetir el ejercicio y vuelvo a simular cómo serían esas líneas de envoltura. Luego de terminar con la primera imagen, vamos a pasar a estudiar una segunda referencia. En este caso tenemos también, bueno, se ve la parte de una rama gigante del árbol que se extiende en dos direcciones.
Entonces tenemos ya lo que serían los cilindros actuando hacia distintos lugares, y también es otra buena práctica para tratar de entender la forma y cómo está construido este árbol que se ve acá, o esta parte del árbol. Yo estoy trazando lo que son las líneas de contornos principales que definen la silueta, y luego estoy agregando las líneas que envuelven la forma. Y también estoy haciendo como un ejercicio de imaginación, ya que uno no lo puede sacar de primera. Quizás a veces te equivocás, cometes errores y hay que borrar. Entonces en ese sentido no te preocupes, y si ves que las líneas te parecen que hay algo raro en cómo está quedando el trazado, puedes borrarlo, volver a probar y quizás invertir el orden de las curvas o la dirección de las mismas. Lo importante es que sea coherente lo que ves y que digas, bueno, esto tiene sentido que se vea dentro de todo así. Y bueno, practicar un poco cómo dibujar estas referencias, cómo sería si le agregamos un poco más de información a la imagen para poder entender mejor el armado de las formas. Vamos a pasar a esta de acá, que es un poco más compleja quizás, y ya es un árbol un poco más parecido a lo que vamos a estar dibujando más adelante. Acá también agregamos las líneas de la forma principal, de la silueta, del contorno. Tratamos de identificar dónde está la línea del horizonte. Quizás está por acá, imaginándonos un poco que esos serían la altura de los ojos del observador. Y a partir de ahí seguimos pensando en nuestra forma principal, que es el cilindro, y cómo podemos empezar a deconstruir este árbol. Cuando más nos acercamos a la línea del horizonte, las curvas se van aplanando, y cuando más nos alejamos se van enfatizando un poco más. Y ahí ya estamos mirando hacia arriba y bueno, las curvas están más acentuadas todavía. Seguimos trazando las líneas de contorno, agregamos un par de líneas intermedias de la forma de este objeto, de este árbol en este caso. Todos estos ejercicios te van a servir mucho para lo que sería el shading después, para la iluminación y el sombreado, porque sobre todo cuando veamos en algún momento lo que es luz y sombra, vamos a ver cómo tener en cuenta la curvatura del objeto para iluminar por un lado y dejar el área de sombra en otro, y cómo se ilumina un cilindro, ¿no? Y este ejercicio de deconstrucción, entre comillas, que si bien acá son principalmente cilindros, lo puedes realizar con cualquier objeto en donde vas a ver involucrados otras formas principales como los cubos, las pirámides, los conos. Acá yo sigo trazando las líneas. ¿Cuántos ejercicios podés practicar de estos? En realidad, si vas a dibujar un árbol y querés tomar esto como una práctica, quizás con 3, 4 o 5 referencias que utilices para comenzar y entender un poco al principio el tema, está más que bien. Yo quizás en este video estoy haciendo un poco repetitivo, ya estamos por la tercera referencia estudiando, pero también fuimos de menos a más. Y la idea es después cómo todos estos conceptos los voy a estar aplicando en el boceto que voy a estar haciendo del árbol de fantasía. Yo ahora voy a adelantar un poco el estudio de este árbol, porque si no se va a hacer medio larga la cosa. Y creo que ya estamos. Después las fotos que tenemos sobre la derecha son imágenes ya un poco más complejas, en donde quizás hacen referencia al concept o al concepto que quiero transmitir o dibujar, que en este caso va a ser un árbol de fantasía. Entonces yo lo que busqué fue básicamente en estos sitios web de referencias árboles viejos. Saqué un par de imágenes para pasarlas acá al Photoshop y trabajarlas. Lo interesante de esto es ver cómo
En las referencias tenemos distintos estilos de árboles, ¿no? Lo que puedes practicar a continuación es lo que se llama el gesto del dibujo. Es decir, cuáles van a ser las direcciones principales del árbol. ¿Cuál va a ser el dibujo gestual? Que esto se utiliza mucho en figura humana, con las direcciones, con el ritmo de esas ramas, del tronco principal, de todas las ramificaciones que va a haber y el estilo que se le va a dar a ese árbol que vas a estar dibujando. Si por ejemplo analizamos un poco las referencias más, que son un poco más complejas, acá sobre la derecha tenemos que este árbol va a tener un aspecto similar a esto. El árbol de abajo va a ser más de curva y contracurva, entonces podemos interpretar que el gesto, la gestualidad va a ser algo similar a esto que estoy haciendo. Sería algo así. Luego tenemos esta de acá, donde a nivel... Esto también tiene que ver mucho con lo que uno va sintiendo, como la sensación que le da el dibujo o la foto y el ritmo que uno le quiere plasmar al boceto, ¿no? Acá podemos tener una línea vertical que se extiende bien hacia arriba y luego todo un sistema de raíces que van copando el suelo. Pero bueno, lo que es el dibujo gestual, así como en figura humana, es súper importante. Yo creo que para aplicar al resto de los temas, como pueden ser dibujo de árboles, también es algo a tener muy en cuenta. Es decir, cuál va a ser el gesto, la expresión, la expresividad del carácter de ese árbol que quieras dibujar. Por ejemplo, este árbol que está allá en el extremo inferior derecho me transmite algo como así. Bueno, ya habiendo pasado por la parte teórica, digamos, de este video, vamos a ir un poco más ya a la práctica misma, que es el boceto en sí mismo de nuestro árbol de fantasía. Todo lo que vimos anteriormente lo voy a tener siempre presente al momento del dibujo, lo voy a estar usando como herramientas principales en todo momento, lo que es la forma del cilindro, la perspectiva, las direcciones, las curvas que envuelven al objeto, todo eso lo voy a tener muy presente. Y al mismo tiempo me voy a estar guiando por las fotos de referencia para dibujar el árbol que vamos a ver a continuación. Yo estoy empezando por el tronco y ahí muy tímidamente estoy tratando de ubicar una posible línea del horizonte que me dé una referencia de cómo va a estar ubicado este árbol en el espacio. Entonces, con la línea del horizonte ya ubicada, y con un pincel este que se llama Draw de dibujar, que lo puedes descargar gratis de mi set de pinceles de mi página de Gumroad. Con este pincel yo voy a estar haciendo todo el bocetado del árbol. Pero antes que eso voy a empezar voy a reubicar un poco las referencias y lo vamos a situar un poco en la parte central para darle más protagonismo al boceto. Bueno, reubicando las referencias, lo importante es que queden en un costado y que tengamos más lugar para dibujar. También las referencias las podés ubicar en otro documento de Photoshop y trabajar sobre el lienzo vacío con mucho más lugar todavía. Yo la primera parte siempre del boceto la trabajo me gusta trabajarlo bastante suelto, por ahí no tener nada como, si bien tengo una idea de lo que quiero lograr, es relajar un poco la mano, ir dibujando, borrando, ajustando formas, que el dibujo vaya fluyendo y no quedarme estancado, digamos, porque no va saliendo. Siempre algún dibujo, hagas lo que hagas, va a quedar, sea lindo, feo, lo importante es que puedas avanzarlo, que puedas hacer un boceto, 2, 3, 5 árboles, 10, y bueno, con esa cantidad cada vez vas a mejorar mucho más, al menos en lo que es el dibujo de los árboles. Del tronco principal empezamos a bocetar algunas ramificaciones con distintas direcciones. Ahora el dibujo tiene un aspecto medio bidimensional porque estamos dibujando simplemente lo que son las líneas de silueta del árbol. A medida que vayamos avanzando se va a ver mucho con más volumen, digamos.
Ahí están las líneas que voy armando de cierta forma para darle volumen. Y voy sacando ramas de distintos ángulos de este árbol para que vaya cobrando más vida. En lo que resta del video yo voy a ir mostrando ya el boceto más avanzado, porque mi objetivo era por ahí enseñarles la primera parte en donde trata sobre la construcción del cilindro, el uso de la perspectiva y cómo la combinación de esas formas va a dar lugar a lo que es un árbol, por lo menos la parte del tronco y las ramas. Y bueno, para que tengan una herramienta importante para poder bocetar luego desde la imaginación o estudiando imágenes o como prefieran. Acá ya tenemos un sketch más avanzado. Estamos trabajando en lo que son las raíces del árbol. No estamos copiando la foto, no es la idea, sino que el objetivo es tener las referencias al costado para acudir a ellas cuando lo necesitemos, cuando querramos agregar detalles, que queremos ver algunas formas que sean interesantes para replicar. Lo que sí, el concepto es hacer un árbol de fantasía, por eso va a ser bastante voluptuoso en cuanto a las raíces, a las ramas y con formas medio raras por ahí. Pero esa es la idea, el objetivo. Y cuando tenemos un sketch avanzado, lo que podemos hacer es bueno, pasar a la siguiente etapa, que es el refinamiento del boceto. Entonces, la capa principal, a mí me gusta bajarle la opacidad, agregar una capa nueva arriba y empezar a refinar nuevamente con el pincel lápiz, digamos, que es un pincel con efecto lápiz. Vamos a empezar a refinar toda la forma del árbol. Como podrán observar, algunas formas no me voy a estar atando exclusivamente a lo que dibujé anteriormente, sino algunas formas nuevas las vamos a ir agregando y vamos a ir ajustando en distintos lugares conforme, bueno, nos vaya gustando cómo va quedando. Por lo pronto, en el árbol principal tenemos el tronco, las raíces y las ramificaciones, y en los distintos elementos fui agregando como esas líneas de envoltura sobre las formas para entender un poco más el volumen y cómo está funcionando. Ahora sí, estamos llegando a la parte final del video. Yo voy a adelantar el último tramo, que es la etapa de refinamiento. Así que, bueno, muchas gracias por mirar hasta acá. Si les gusta el contenido del canal pueden suscribirse o comentar debajo sobre qué les pareció el video o las dudas que tengan. También pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es Jofre Mariano. Y bueno, nos vemos la próxima y espero que les haya gustado el video.